Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Todos tenemos que desarrollar el rol y la función de líderes, ya sea como madre, como padre, como cabeza de hogar o como colaboradora o ayuda idónea. Líderes o mujeres que desarrollan el rol de liderazgo dentro de un gobierno, ya sea político, en índole social, familiar o cualquier área donde haya sido puesta, por sus capacidades, habilidades, por méritos, por reconocimiento o por dones y talentos innatos en la persona. Líderes que han llevado a destrucción a todo un pueblo, los han convencido y los han persuadido de su ideal, que ha sido matar masas, como en la Segunda Guerra Mundial. Hitler acabó casi o extingue, o su meta era extinguir toda una raza y también aquellos que tenían mezclas de esa raza, y después se obsesionó con acabar al resto que él consideraba que no eran puros. Otros se llenaron de espíritu de conquistadores, que de repente se los celebra por el entusiasmo, el ímpetu. Napoleón, a la edad de 33 años, había conquistado toda Europa. Pero suena bien, ¿no? Más su ideal de conquista que había en esos tiempos. En tiempos pasados, los reyes, monarcas, conquistaban pueblos y naciones, matando a sus guerreros, violando a sus mujeres, estrellando a sus niños varones en las paredes para que no se fueran a multiplicar bandas. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hay un pensamiento que ningún reino dividido puede prosperar, tampoco ninguna nación. Si en la religión se está dividido, si en la política se está dividido, si aquellos que manejan el poder económico están divididos porque persiguen sus propios intereses, jamás, jamás una nación será fuerte. Jamás, jamás una denominación será fuerte, y jamás, jamás una familia como el ente principal de la sociedad será fuerte. Así que bienvenidos a esta octava ley, que es la ley de la intuición. ¿Qué es intuición? ¿Qué viene a su mente con esta palabra de intuición? Pues la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón o de ningún otro conocimiento teórico. Conocimiento. La intuición viene a ser el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, sin la intervención, una vez más, de la razón. Entonces, yo intuyo que este negocio no va a ir bien. Yo intuyo que este candidato político no va a hacer bien las cosas. Yo intuyo que este hombre que es candidato a ser mi yerno, o esta mujer que es candidata a ser mi nuera. O yo intuyo que mi hijo en ese camino que lleva de irrespeto, de consumo excesivo de alcohol, de violencia, no va a terminar bien, ni en la vida, ni en su matrimonio. Yo intuyo que este hijo rebelde va a fracasar. Intuimos a veces por la experiencia o por dones o habilidades que una persona tiene para rápidamente mirar y fijarse qué está mal, ya sea en una situación, en un comportamiento humano o en un proceder que distingue que su situación. O puede intuir que las cosas van a estar súper bien. Intuyo que va a llover. ¿Por qué razón? De pronto porque hace mucho calor en el día. Pero como hablamos precisamente de liderazgo, es fácil intuir que algunas cosas de liderazgo que se nos ha encomendado, como padre, como madre, como miembros de esta sociedad, como líderes en cualquier ámbito, como digo, los más fuertes son los ámbitos políticos y los ambos religiosos. Y en ambos hay mucha tela que cortar. Queremos aprender de los mejores sin lugar a duda, corregir errores,
Yo desempeñé 5 años de liderazgo neto de confianza. Unas pocas cosas acerté, porque a veces la ignorancia, la inexperticia, la novatada, lo lleva a uno a creer que con el conocimiento o la teoría ya está capacitado para ejercer una responsabilidad tan grande como es la de liderar y conducir personas a un bien o a un fin común, de beneficio para todos y no solo para el liderazgo. Bienvenidos a esta temática. ¿Con qué quieres ser líder? ¿Quién manda en tu hogar? Quiero empezar con algo gracioso que lo voy a compartir también luego en algo para mi sociedad esmeraldeña. ¿Con qué quieres ser líder? Sí. ¿Y quién manda en tu hogar? Le preguntaron. Él dijo, mando yo mando. Bueno, se fue a su casa y después lo fueron a visitar. Entonces encontraron que la que mandaba era su esposa. Entonces esperaron que él saliera de casa para invitarlo a jugar vóley y lo instruyeron sus amigos, sus compañeros, sus compinches. Y le dijeron, mira, cuando tu esposa te diga que vayas a lavar los platos, le dices, ¿cómo? Aquí mando yo, tú tienes que lavar los platos. Y él lo decía con voz timorata, flojo. Él decía, cuando tú tienes que someterte porque aquí mando yo. Y le decía, no, así no la vas a convencer. Tienes que decir de forma enérgica y golpear la mesa para que ella sepa que tú mandas. Y lo hicieron repetir una y otra vez. Cuando él fue a casa, estaba él haciendo una función, planchando ropa, y llegaron a golpear la puerta. Y era su mujer. Entonces ella le dice, ¿y por qué no has hecho las otras funciones que te delegué a hacer, ya que tú estás en casa y no estás trabajando? Él llega y bota la escoba, patea el balde y le dice, aquí mando yo, las cosas que yo digo así se hacen. La señora llega y lo encara y coge el palo de la escoba y le da unos golpes. Le dice, ¿cómo? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? No, es que yo soy el que manda aquí, la mano al bolsillo para pagar todos los gastos. Dime, amorcito, lo que tú quieras, eso se hará. ¿Con qué quieres mandar? Para mandar se requieren una serie de capacidades y requisitos en la cual la mayoría solo ambicionamos el poder y empíricamente creemos que tenemos los dotes y las capacidades para gobernar. Muchas veces no gobernamos ni nuestra propia vida ni nuestra familia. No hemos gobernado ni una empresa ni un negocio de forma exitosa. No hemos gobernado ni un pueblo, ni un cantón, ni un recinto. Y si nos han confiado eso, no hemos hecho nada sobresaliente. Hemos tomado el dinero de otros, si es en la iglesia, diezmos y ofrendas y contribuciones, y decimos nosotros hemos hecho. Y si es en el gobierno, con dinero de los impuestos y de las riquezas petroleras o mineras, es que se financian a veces cosas que son triviales. Asfaltar calles, edificar o construir hospitales, construir edificios obsoletos para escuelas o instituciones como el registro civil y otras universidades, pero es con dinero de impuestos o de los excesos de los minerales de un país. De donde el político o el líder religioso se jacta de que él ha construido algo cuando es el esfuerzo de todos. Debiera ser como regla que todo aquel que ostente a un liderazgo o a ocupar un poder para dirigir o servir a las masas en un bien común, lleve sus propios recursos para poder creerle que realmente quiere hacerlo de corazón y sin ambicionar el dinero que ese puesto le otorga. Un líder por excelencia. Un líder por excelencia. El principio es, dice, los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Entonces, un líder, ¿qué tipo de líder es? Miraba aquí los tipos de liderazgo y me llama la atención. Sí.
Su creador, Matt Gregory Bull, definió el liderazgo de la siguiente manera: transformacional. No cualquier tipo de liderazgo, sino que era un liderazgo transformacional en 1978, como un tipo de liderazgo capaz, de cambiar las expectativas de fracaso, de ruina, de miseria que puede tener una nación. Percepciones y motivaciones de sus seguidores. Cambiar eso. De pronto ellos tener una visión, un futuro frustrante porque no hay recursos o por la condición de escasez de liderazgo competente, que hay una demanda de ello en todas las índoles y las esferas. Yo mismo estoy estudiando y aprendiendo más sobre ello, sobre cómo ejercer un liderazgo competente de mis propias emociones, de mi conducta, mi comportamiento y también de cómo liderar mi hogar o mi familia hasta donde me lo permiten. Y hallo muchas falencias, valores, principios, ausencia, escasez, ignorancia en muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo pretender sacar a alguien adelante sin tener la experticia necesaria? Entonces, es un tipo de liderazgo capaz de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones de sus seguidores o de todo un pueblo o una nación. Hablamos de este tipo de liderazgo transformacional. No un liderazgo que va a hacer lo mismo y se aprovecha de la ignorancia o desconocimiento, tanto de lo religioso o de los principios de Dios, como también de lo que es hacer política y sacar adelante una nación, con una propuesta transformadora en base a una realidad y en este caso de tener un fondo económico o un contingente humano experto y calificado en todas las áreas para lograr la meta. Sueños e ilusiones y propuestas fabricamos cualquiera, pero líderes son escasos. Líderes transformadores que no venden, ni se comercian, ni ambicionan el puesto para poder sentirse líderes o inmortalizarse en la historia, ¿verdad? Como quería inmortalizarse personajes en la antigua. Los reyes querían inmortalizarse. Aquiles fue a la batalla a Grecia porque él quería inmortalizarse, porque ahí va a ser la batalla más grande de esa época y esa generación. Te pregunto, ¿por qué quieres ser líder? ¿Por qué quieres casarte? ¿Por qué quieres ser el señor o la señora? ¿Por qué quieres alcanzar un título? ¿Para ser empleado o para liderar a través de él? Entonces, los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Evaluar, ser un analista tanto de la necesidad humana y de cómo yo puedo suplir una necesidad. Un país que necesita ser industrializado, un país que necesita romper acuerdos, de comprar productos que se llevan millones de un país. Habría que romper acuerdos, dejar de recibir dinero por izquierda y poder hacer eso. No comercializar ni con la fe, ni con los sentimientos humanos, ni con un pueblo. Tenemos que hablar de ello, porque dentro de la iglesia hay mucha política también y no queremos reconocerla. Ambiciones ocultas que semejan a las del mundo, como les decimos, pero tenemos sus prácticas muy camufladas dentro de los liderazgos religiosos. Moisés. Su historia se toma Moisés y Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, Madianita. En Éxodo 18, versos 17 al 27. Moisés era indiscutiblemente el líder de sus tiempos, pero no estaba ejerciendo la ley de la intuición. Cuando su suegro Jetro se le acercó y cuestionó los métodos que estaba usando, Jetro vio la situación a través de la óptica de un líder e hizo cambios en la forma en que Moisés pensaba y manejaba el liderazgo.
entendiendo las necesidades del pueblo. Él podía ver que si Moisés continuaba haciendo todo solo y de la misma manera, sin ayuda de gente experta, equipada, preparada y entrenada, iba a quedar agotado y el pueblo terminaría frustrado por la falta de la intuición. Repito, son muchos los desastres que a veces no podemos intuir o ver que va a ser el resultado de un proceder equívoco, de un pueblo, de una nación, de una familia, de un continente. Hablemos de los principios. Observaciones a estos principios. Cuando hay un objetivo común, y se hacen correcciones intuitivas de liderazgo, se evalúan todas las cosas con pasión. Si la pasión es el poder o la pasión es ayudar al pueblo a alcanzar la meta que el Eterno ha diseñado para que conquiste, a través de sus dones y talentos que ya tiene que haber descubierto, tienen que haber sido equipados y entrenados, perfeccionados para poder servir a la sociedad, a su prójimo, y todos puedan tener unas vidas saludables, restauradas y posicionadas en la salvación. Observaciones acerca de esta ley. Los líderes que practican esta ley tienen la habilidad de captar lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, un líder que tiene intuición, en lo espiritual hablaríamos de discernimiento espiritual. En lo humano, discernimiento por la experiencia. Discernimiento porque ya lo vivió, lo practicó y fracasó dolorosamente en su matrimonio, en su relación, en la crianza de sus hijos, o en pretender o intentar administrar una iglesia o una empresa secular. Intuye, o por la experiencia del fracaso del dolor, o por la experiencia de haber sacado adelante exitosamente algo que se le delegó. Entonces, primera observación. Jetro captaba las situaciones. Luego de cruzar el Mar Rojo, Moisés se reunió con su esposa, sus hijos y su suegro, Jetro. De acuerdo al texto bíblico, el día siguiente Jetro estaba evaluando la situación y observando cómo Moisés dirigía a los israelitas. Entonces, a veces somos orgullosos. Jetro dirigía, según los expertos, miraba ahí a un aproximado de 500,000 vidas y almas. Como para llenarse de orgullo, de altivez, de autosuficiencia y de sentido de realización. Porque a veces un líder lo engañan sus seguidores. Él cree que porque tiene 1,000 o 10,000 borregos, ya es el líder por excelencia. No, el liderazgo se mide también en cuanto a la capacidad de desarrollar líderes competentes que sean igual a él o superiores a él. Si son superiores a él, ese líder es un líder 100 sobre 100. Si son igual a él, es un líder 50-50 porque no va a trascender a los cambios evolutivos de la generación que viene y de las demandas que exige eso. En cuanto a preparación, a carácter, a moral, a ética y a todos los valores que tienen que ser los componentes y armadura, vestimenta de ese nuevo tipo de liderazgo. Entonces, es sumamente importantísimo tener en cuenta esto, ¿verdad? Evaluar claramente las situaciones y poder comprender. Moisés y Jetro, su suegro, quien le aconsejaba, Jetro, era de Madián, madianita. Los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel. Le pregunto yo a usted aquí, ¿usted se sentaría a escuchar críticas o observaciones de alguien que es su enemigo o que usted no comparte religiosamente porque su denominación no se lo permite? Le pregunto, ¿aceptaría eso? Sin duda, Moisés aquí nos muestra un ejemplo muy notorio a seguir
el cual yo no tengo aún, pero sí lo busco. Y pido al Eterno que me unja con espíritu de humildad, porque muchos personajes bíblicos o servidores tomamos una actitud humilde para disfrazar o camuflar el orgullo que hay dentro. Así que le aceptó el consejo. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos el consejo de un suegro? Aun si el suegro es bueno. Pero si el suegro es malo y de riapa es un enemigo, se necesita una dosis tremendísima de humildad y de sencillez. Y si tu enemigo tiene la razón y tú le haces caso, acertarás y salvarás a todo un pueblo, tu vida mismo y tu familia. Segundo, Jetro captaba las tendencias. Jetro captaba las tendencias. Jetro captaba la tendencia y veía, diga conmigo, ver más allá de los que otros no alcanzan a ver dentro de su hogar, de su familia, de su comunidad, de su iglesia o de la sociedad. Ver lo que otros no ven. Repetir lo mismo de otros es fácil y a veces es difícil cuando no se tiene la capacidad de a quien uno ha criticado y termina peor. Entonces, él podía ver las tendencias y veía que la situación se empeoraría antes o en vez de mejorar. Muchos esperamos que las cosas mejoren, pero elegimos líderes o son posicionados líderes mediocres, incompetentes, ¿verdad? Faltos de experiencia y sobre todo de intenciones limpias en el corazón. Abiertos a aprender, a ser constantemente estudiantes para las mejoras propias de su familia y de su comunidad. Así que él podía ver eso, que iban a empeorar las cosas, como han empeorado en muchas denominaciones cristianas, sus familias y en muchos países. Falta líderes que tengan estas capacidades de ver las tendencias y observarlas. Jetro observaba los recursos. Él vio el recurso humano. Él no vio ovejas, borregos, cabras y ovejas disfrazados de lobos. No veía Jetro eso. Él veía un potencial, un contingente humano. En cambio, Moisés lo veía como personas que siempre tenían que depender de él porque no eran capaces de hacer las cosas. Peor se iba a imaginar que las podían hacer mejor que él, como en el caso de su discípulo, Josué y Caleb. Superar. El éxito está en tener líderes que te superen y no enseñorearte del poder y volverte un cacique dentro de la iglesia o de tu denominación. Es necesario menguar para que otros crezcan y buscar cómo equiparlo de mejor forma y tomar de otras denominaciones ejemplos de liderazgo, de enseñanza o aprendizaje en la que ellos son fuertes y yo soy débil. Jetro observaba los recursos y muchos desaprovechamos el recurso humano que tenemos sentado ahí porque somos ciegos. Si yo no tengo la capacidad de ser un maestro y de capacitarle, pues tengo que invitar a alguien que sí tenga ese don y pueda capacitarme las personas que ha puesto Dios a mi cuidado para que puedan desarrollar y cumplir su propósito en el reino de los cielos. Te pregunto yo, ¿qué ves en las personas que te escuchan? ¿Ves potencial o los ves como inferiores a ti? Jetro observaba las capacidades de la gente, ¿verdad? También Jetro podía captar las habilidades de la gente. Los recursos, un recurso humano. Las capacidades, dones, talentos, habilidades que habían ahí sin usar, oxidándose, yendo hacia la muerte, sin haber dejado la riqueza que tiene cada ser humano en habilidades no descubiertas
o descubiertas y no perfeccionadas a manera de que puedan ser eficaces y trascendentes. Eficaces y trascendentes con el poder o el potencial de influenciar a otros o impulsarlos a ser muchísimo mejores. El Mesías mismo dijo en Juan 14, el que cree en mí, dijo él, cosas mayores hará que las que yo hago, porque voy al Padre y todo, absolutamente todo lo que pidas al Padre en mi nombre, para glorificarlo a Él, sirviendo a la humanidad, a la colectividad o al prójimo, dice, lo haré. No tenemos que pedir de forma egoísta, sino para beneficiar a todos, porque en cuanto ellos sean enriquecidos, yo también me enriquezco de valores, de hábitos, de servicio, de felicidad, de paz, de bienestar. Tenemos que desarrollar a otros. ¿Ah? Quinto, Jetro captaba la persona del líder. Cuando hablamos de captar la persona del líder, en el caso de Jetro, significó poder captar las habilidades y el estilo de liderazgo de Moisés. Entonces, poder captar tanto el potencial de un líder como sus deficiencias. A muchos nos cuesta reconocer. Muchos no sabemos ni a qué medida somos capaces y en qué somos más o menos o regularmente buenos. En qué somos malos y pésimos. En qué realmente podemos ser competentes y podemos llegar a ser excelentes y de excelentes a influyentes y de influyentes a trascendentes. Trascender a naciones, a países que copien un modelo que ha sido exitoso. En liderazgo, pues sabemos que, aunque aborrecido y tirado de piedra muchas veces, pues Cas Lunas y otros pastores que han levantado imperios, y que el fin y el operar es benéfico, hacer que otros logren que crezcan en multitudes y en números, y que puedan tener una afinidad común, de sanar al prójimo hasta donde es posible de sus heridas emocionales, ser libres de ataduras pecaminosas y poder servir al prójimo. Pero la meta ha sido desarrollar a líderes para que cumplan el anhelo de su corazón de engrandecer sus rebaños, sus iglesias. De ahí el éxito sabemos que de todo líder es engendrar líderes que sean capaces de superarlo a él y de trascender. Entonces, si tú y yo nos creemos líderes, preguntemos cuántos líderes competentes a nuestra altura hemos desarrollado y llenarlos de gozo cuando tenemos hijos espirituales que han llegado a ser presidentes. Tú fuiste de pronto diputado o fuiste concejal, hablando en términos políticos para ser entendido. Pero tu hijo desarrolló el potencial como para ser presidente y trascendente en una nación. Tan bueno llegó a ser que lo eligieron 2 veces a ese cargo como fue Barack Obama en los Estados Unidos. Si Dios te pudiera elegir como pastor o líder de una iglesia, ¿crees tú que votaría por ti? ¿Votaría por mí? Quizás no, si nos evaluamos revisando todas las capacidades que tiene que tener un líder. Y te encontrarás que estás liderando, sirviendo por la extrema misericordia de Dios. Pero no vas a ir mucho más allá si superar y quitar los topes que te limitan para trascender como un líder influyente. Un resumen breve de esta ley. Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote madianita, un enemigo del pueblo de Israel, le sugirió cómo hacer mejor las cosas, por su experiencia, por su experticia y por capacidades que él tenía por los años vividos. Dejémonos aconsejar de personas que ya han hecho esto. En nuestras naciones, los candidatos a presidentes debieran obligadamente recibir cursos de 1 año por lo menos de aquellos que tienen ya credibilidad, que han ejercido liderazgo a nivel político en un país y lo mejoraron, lo llevaron a otro nivel de vida y de influencia a nivel del mundo.
No podemos poner en el cargo en lo religioso gente neófita, porque ya habla en lengua o tiene finta, se diría en italiano, de líder o de capo, ¿verdad? Sino que haya sido probado desde los cargos más sencillos que puedan haber en una iglesia y ha mostrado fidelidad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si alguien ha sido fiel en lo poco, pues que pueda ser puesto en lo mucho. Jetro proveyó corrección porque su percepción era diferente a la de Moisés. Entonces, proveyó corrección. Hay que corregir estos asuntos para que podamos ser más eficaces. Dejarnos orientar, dejarnos corregir para poder beneficiar a otros. Dios arranque orgullo, altivez, arrogancia, autosuficiencia y todos aquellos atributos que son satánicos, que se ven mucho en todas las áreas del liderazgo. Y después de arrancar todo eso que es feo, ingobernabilidad, insujeción, falta de rendir cuentas de nuestros comportamientos humanos destructivos como de las finanzas que nos son dadas o atribuidas. Rendir cuenta de cómo estamos en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Así que proveyó corrección para asegurar el éxito común. 2. Jetro proveyó dirección porque vio, diga conmigo, ver, vio. Jetro vio más allá de lo que veía Moisés. ¿Qué ves tú? A veces vemos los errores de otros líderes, tanto en lo religioso como en lo político, y solo para excusar o tapar o camuflar nuestros defectos. No, debemos de ver y observar errores en otros, no para hacerlos un escándalo público, sino para corregirnos nosotros y desarrollar o desenvolver mejor nuestras funciones encomendadas. Y hay otros que se encargan de ejecutar justicia, orden, disciplina, castigo, son otros. Mas a nosotros nos han puesto para poder hacer bien nuestro trabajo. Dirección, porque vio más allá. La capacidad de ver más allá que los otros líderes es sumamente importante, porque eso lo llevará a trascender y a posicionarse en un modelo de liderazgo de referencia, un liderazgo transformacional, un liderazgo de trascendencia, de desarrollo para toda una comunidad y todos aquellos que están a servicio de él o del país. 3. Jetro proveyó estructura organizativa porque vio con más claridad de lo que veía Moisés. Toda esta enseñanza para que la estudie está en Éxodo capítulo 18. Analice, lo estudie, saca sus apuntes y haga sus correcciones. Así sea un creyente, un ciudadano sencillo. Si usted está en un puesto de trabajo, tiene que liderar con precisión, exactitud y experticia ese puesto de servicio o de liderazgo para que no lo boten del trabajo, no lo saquen del pastorado o lo reemplacen como líder. Tiene que volverse un líder competente, que siempre se está equipando, está instruyendo, está indagando en redes, está aprendiendo técnicas de cómo hacer mejor las cosas. Aquí Jetro le da técnicas de cómo ser un líder más eficaz y más competente. 4. Dirección. 3. hablamos de estructura organizacional, porque vio con más claridad, ¿no? Estructura organizacional. Hay que organizarnos, porque a veces un grupo de personas, pero poco organizado y será poco eficaz. Colapsará un día por el peso cuando caigan los misiles y se derribe porque sus bases no son sólidas, no son antisísmica, antiterremoto, antitsunami, antipánico. Tienen que tener sus líderes y nosotros estructuras sólidas para poder tener una estructura organizacional de avance, de conquista, de crecimiento constante.
¿Qué puede llevar a un país a un crecimiento, a una avanzada? Líderes bien preparados, líderes que cumplan ciertos requisitos, líderes que puedan aprender por los mejores, de los mejores. Y nosotros tenemos que buscar líderes influyentes, más ahorita que las redes sociales ponen de todo, determinar tiempo, escuchar y mirar qué suma a la visión, al llamado de lo que Dios me ha dado. A veces descartamos lo secular, y lo secular ha sido tomado en muchas formas como ciencia de bases de las escrituras para poder ellos aplicarlo allá. Y nosotros lo menospreciamos porque ellos aplican lo que debiéramos aplicar nosotros para tener dentro de nuestras organizaciones liderazgos exitosos y trascendentes. Así que con estas palabras poder cerrar.